Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Miguel Ángel Barrios, un autor de más de 30 libros, dos de ellos prologados por el Papa Francisco, ¿Por qué la patria grande? Y Poliedro y Amistad Social, un PhD en ciencias políticas. Nos acompaña ahora para analizar qué es lo que ha pasado con la Iglesia Católica, qué es lo que pasa con la Iglesia Católica, qué va a pasar en el futuro, cuál ha sido el legado del Papa Francisco, no solamente dentro del mundo católico, sino en una coyuntura tan complicada, tan delicada para la humanidad entera, y cuál ha sido el papel, digamos, de Jorge Bergoglio en Argentina, en América Latina. Pero no solamente desde su papel o desde su rol como académico, como escritor, sino también como amigo de Jorge Bergoglio. Muchas gracias, Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias al programa Alternativa, muchas gracias por la oportunidad de invitarme y te agradezco principalmente a ti por haberme llamado, por conocer tu trayectoria social, profesional en Ecuador tan importante. Y bueno, para mí es un honor estar en tu programa. Bueno, se nos va un amigo entrañable que probablemente la mayoría de nosotros solo lo vio en fotos o en videos, pero sin duda con gran cariño para la mayoría de la gente por acá, de las que yo conozco, al menos en toda América Latina, creo que es así. Pero no hay quien lo odie con furor, ¿no? Quien haya estado rezando porque se muera pronto, y muchos de ellos dentro de la propia Iglesia Católica, o algunos que se dicen católicos. Desde esa situación privilegiada de haber compartido parte de los caminos de la vida con Jorge Bergoglio, empieza por favor, Miguel Ángel, contándonos quién fue Jorge Bergoglio. Bueno, Jorge Bergoglio es inmigrante de primera generación, hijo de italianos, que llegó con sus padres a Buenos Aires y como todo inmigrante italiano, su padre era, llevaba la contabilidad sin ser profesional de una empresa y él desde muy chico, él nació en el barrio de Flores, un barrio, diríamos, tradicional y clásico de la ciudad de Buenos Aires, allá por 1936, y por supuesto que desde la escuela secundaria, más allá de habérsele conocido, ya esto es a nivel autobiográfico, alguna novia que él dijo haber tenido, que vivió una infancia y pequeña adolescencia jugando al fútbol como todos, y Como conoció buen a algunos argentino, pues como buen dirigentes argentino. como buen argentino, hincha de San Lorenzo, ingresa al catolicismo y a través de una iglesia que él fue toda su vida allí, que es la iglesia ahí en Flores, se hizo una misa ayer en esa iglesia donde él fue por primera vez. Y bueno, ya después él estudió el secundario sin haber ingresado todavía Miguel al Ángel, seminario. estoy deduciendo de lo que te oigo que la familia de Bergoglio no necesariamente era muy católica. No, no necesariamente era muy católica. Él tenía, sí, un ambiente en el cual de una familiar, de una tía, influencia, pero no un ambiente católico diríamos, litúrgico. Ya, ese No, es un contraste porque la mayoría de los papas de los que yo he leído algo, ¿no es cierto?, vienen de familias, sean ricas o sean pobres, pero muy católicas y muy no, no, rituales, ¿no? no, él no. Y estudió eh, técnico químico, inclusive antes de ingresar al seminario. Luego ya siendo 20 añero, por supuesto que empezó a frecuentar el mundo católico y ingresó al seminario. Y una de las características, ya como para ir adelantando
ese día es que no solo primero ingresó al seminario del clero diocesano, o sea, del clero común, y luego sí pidió entrar al noviciado de los jesuitas. Él estudió en San Miguel, en el Colegio Máximo de San Miguel, muy importante en la Argentina, y se ordenó sacerdote como jesuita. Eh, en eso, la impronta de todos los que lo conocieron desde siempre, bueno, allí él tuvo, en el seminario tuvo un problema que luego, hoy se está hablando mucho en estos días, que tuvo una, en Buenos Aires, en la década del 50, una ola de gripe muy importante, y allí él tuvo un problema, no le llegaron a sacar pero le sacaron quiste y una, tengo entendido que lóbulos en en el pulmón izquierdo, pero no es que había quedado, pero sin secuela, no tuvo secuela. Posiblemente dicen los médicos que ahora haya tenido con la neumonía secuela, pero nunca tuvo problema en el sentido del pulmón que sí le afectó y le tuvieron que tocar toda la parte de arriba para sacarle esos nódulos quiste, que fue un problema de salud grave que él tuvo estando en la compañía de Jesús. Ahora, esto de la Compañía de Jesús es relevante porque en 500 años de existencia de la Compañía de Jesús y en 2000 años de existencia de la institución del papado, es el primer papa jesuita, ¿no? Es muy importante y acá yo voy a ir contextualizando, porque en el origen de la región de lo que sería el núcleo sudamericano de la Unión Argentina-Brasileña, eh, hubo una experiencia de integración antes de que existan nuestros estados, porque los estados tal cual hoy existen en América Latina es un fenómeno geopolítico entre 1880 y 1890. Por ejemplo, el estado de Ecuador, que es producto de la balcanización, de la división de La lo que Gran fue Colombia. luego la gran unidad Bolívar de Simón Bolívar con Páez e Eloy Alfaro, con Eloy Alfaro. No, Y Eloy Alfaro es posterior, ¿no? sí, sí, es posterior, me refiero que entre 1880 y 1890 nacen todos los estados latinoamericanos, y entre ellos Eloy, en Ecuador Eloy Alfaro. Y acá en América del Sur hubo una experiencia muy importante entre Argentina y Brasil en la zona de frontera de los jesuitas, de los 30 pueblos jesuíticos que dejaron una impronta hasta el día de hoy en la cultura de la integración sudamericana, en la que allí salieron, desde esa cultura Bueno, aunque es salieron muy poco conocido, también en el Ecuador hubieron misiones jesuíticas que fueron abandonadas por la también expulsión de los jesuitas a final del siglo XVIII. en Ecuador y también en Bolivia. En Bolivia, en Perú. En Bolivia y acá la experiencia involucró Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Para nuestra Entonces, audiencia, Miguel Ángel, confiesa, tú no eres del puerto, no eres de Buenos Aires, sino de la no, zona cercana a Paraguay por tu acento, ¿verdad? yo soy de la frontera del Mercosur, o sea, limítrofe correntino de lo que sería de la región de donde sale el Libertador San Martín. Y bueno, allí en esa gran experiencia de las misiones, diríamos que hay el origen más remoto del pensamiento, diríamos, político
de la patria grande, la idea de patria grande que Este es muy tenía importante para nuestra Jorge Mario audiencia, Bergoglio. Miguel Ángel, porque a diferencia del puerto de Buenos Aires, muy sometido a las ideas de Europa, de Inglaterra, sobre todo de libre comercio, un puerto absolutamente despreocupado del resto de la República, precisamente la región de donde tú vienes, y además de una historia muy sangrienta, primero en la represión de gente como Artigas y otros líderes locales que querían un proceso de construcción mucho más democrático, y luego con la terrible guerra en contra de Paraguay, la triple alianza de Argentina, Brasil y Uruguay en contra de Paraguay. Ustedes Así ahí es, tuvieron una perspectiva, ¿no es cierto?, agónica, diría yo, de la necesidad de la patria grande desde hace muchísimo tiempo. porque en realidad los fenómenos de integración se inician no en los puertos, sino en la frontera. La frontera puede ser un fenómeno de cooperación o un fenómeno de conflicto. Durante mucho tiempo la doctrina de seguridad nacional incentivó hipótesis de conflicto. La doctrina de seguridad nacional de la hipótesis ideológica del enemigo interno, el Muy comunismo, promocionado por los gobiernos y las dictaduras de derecha y las dictaduras militares, sobre todo las que se así dieron en torno es, a los años 60 70. promocionado por la Junta Interamericana de Defensa a través de los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría en contra de los movimientos nacionales y populares, en este caso el peronismo en la Argentina. Y bueno, de allí esta frontera, separación o conflicto se transformó en frontera integración, en la frontera como núcleo de la vieja patria grande que nunca se fue, que siempre estuvo vigente. Diríamos que esa impronta de los jesuitas siempre caló muy hondo en el pensamiento de Jorge Mario Bergoglio, porque él tuvo un filósofo de amigo uruguayo que fue tu director de tesis mía y lo, doctoral, Doctor y Ferrey, Alberto Metol Ferré, eh, con, en con el cual y otro sacerdote, Lucio Gera y Rafael Telo y el padre Scanone, tuvieron una gran participación en la tercera conferencia episcopal latinoamericana de Puebla. La primera conferencia episcopal latinoamericana, que sería la Asamblea de Obispos Latinoamericanos, se realizó en el año 1968, luego del Concilio Vaticano II, en la ciudad de Medellín. Y por primera vez viene un papa a América Latina, que es el Papa Pablo VI, en el año 1968. Era el momento de enfervorescencia de América Latina y en el mundo de la fenómeno de la revolución y de la lucha contra la opresión y de la necesidad de liberar a los pueblos oprimidos. En ese contexto se produce una latinoamericanización de la teología, porque siempre la teología estuvo como eje central durante 500 años o más de 1000 años, perdón, más de 1000 años a Europa. La primer fuente teológica en la época de Cristo fue paradójicamente lo que hoy es zona islámica, Medio Oriente. Hoy se cumple, por el ejemplo, sudoeste de Asia, para ser más exactos, el ¿no? sudoeste de Asia, Siria, Armenia, Constantinopla, que sería Turquía, y ahora se cumplen 1700 años del primer gran concilio que fue Nicea, donde el concilio de Nicea, que es una ciudad que ya no existe, que está en Turquía, donde se proclama la doctrina de la Santísima Trinidad, Dios uno y trino.
y el misterio cristológico de un Dios humano y divino simultáneamente. Luego, Permíteme un segundito para nuestra audiencia, ¿no? Este no es un recuento solo teológico, ¿ah? Que sin duda aquí hay profundas raíces y en eso yo al menos no me puedo meter. Pero es muy importante esta figura que se decide en Nicea, al amparo además del emperador romano, porque plantea una ruptura, un puente importantísimo entre lo humano y lo divino. Deja de haber así es, esa situación, ¿no es cierto?, dicotómica de lo bueno y lo malo, deja ver la situación de los dioses en el Olimpo y los humanos aquí así es, condenados a la tierra, ¿no es cierto? Y pasa a constituirse primero en la universalidad del ser humano, es decir, no hay pueblos elegidos, todos los humanos somos los elegidos, todos somos hermanos y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Imago viva de ella, es decir, la imagen viva de Dios. Entonces, eso plantea, eso, más allá, insisto, del tema teológico, plantea unos desafíos políticos y antropológicos fundamentales frente a imperios que se forjaron durante miles de años sobre la base de la supremacía y que hasta ahora están presentes precisamente en la tierra que pisó Jesús hace 2000 años, ¿no? Ahí en Palestina nuevamente está generando todo tipo de atrocidades, todo tipo de indignidades, esta visión así es. religiosa en la que hay un pueblo que es el pueblo elegido y por tanto subhumaniza a todos los demás, como por ejemplo los pueblos palestinos en Gaza y en la Cisjordania. Así es, por ejemplo, el padre Ignacio de Antioquia. Estamos hablando de una ciudad siria, es increíble, de los 300 primeros años del cristianismo llamado primitivo, o mal llamado primitivo, de la primera etapa del cristianismo, fue el que llamó pueblo católico al cristianismo, hijo de Jesús. Católico implica pueblo universal, se rompía con la idea de que había un pueblo elegido con un rey providencial que tenía que obedecer a ese pueblo según la antigua alianza o la Torá, que era Israel. Este nuevo Dios humano y divino vino a redimir a la humanidad entera, y la carta magna del cristianismo es el sermón de la montaña. Todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos. Entonces, de alguna manera allí está la lógica del cristianismo que siempre pregonó Bergoglio posteriormente, de la periferia, llamaba él, hay que llegar al centro de las periferias geográficas y existenciales. El cristianismo nace en las periferias y de la periferia llegó al centro. Yo creo que es además estas referencias que hace son particularmente relevantes porque desdicen y desmontan todo ese discurso de que Bergoglio ha sido un lunar en la historia de la iglesia, que es un tema con ideas exóticas, ¿no es cierto?, totalmente traída de los cabellos, que ha venido con agenda propia. Aquí estamos hablando de las raíces más profundas del cristianismo, que nace como una teología de la liberación, ¿no? Y que solo después de que Totalmente. es asumido como religión del imperio, empieza a constituirse como la cristiandad, que es distinta del cristianismo, como una teología de la dominación. Pero no es ni siquiera en la época de Constantino, hace 1700 años, sino a finales del siglo IV, en 395, mucho después de muerto Constantino, en que efectivamente aparece. Con Constantino deja de perseguirse a los cristianos, pero en el 395 recién empieza a constituirse como religión del imperio. Esto es muy importante porque Claro, estamos hablando de cuatro eh, siglos en el que el cristianismo se extendió en sus distintas versiones se en todo el extendió. globo, hasta en China, por favor, ese es un pequeño detalle que la gente, Es un los católicos jesuita que muy importante. uno de los objetivos de Bergoglio era China, y el antecedente, porque él trabajaba mucho con los antecedentes, con la figura de la historia de porque la historia para el cristianismo es la historia de la salvación y de la liberación, y dentro de eso estaba el sacerdote jesuita, el primero que entró a la ciudad sagrada, Mateo Ricci, allá por el 1500. Pero volviendo
Conferencia de Puebla, lo que tiene la Conferencia de Puebla es que toma apogeo la teología de la liberación en su variante llamada teología histórica o teología de la cultura. La teología de la liberación tiene dos ramas. Nace en Medellín. En esa primera etapa se destaca, pero nunca esas dos ramas estuvieron, como muchos que no conocen la teología o la política dentro de la iglesia, estuvieron peleados, sino que eran dos líneas con diálogo. Una era la teología estrictamente llamada de la liberación, cuyos referentes máximos fueron el padre Gustavo Gutiérrez del Perú, que murió hace muy poco, y al cual Bergoglio lo invitó Francisco a dar una misa juntos en el Vaticano, ni bien fue ungido papa, y lo reconoció todo su aporte teológico, y el padre Leonardo Boff del Brasil. Y los antecedentes de esta teología de la Leonardo Boff liberación sí fueron salió de la iglesia, ¿no? sí, sí, salió de la iglesia actualmente, pero sigue vinculado, así como Dussel, a que también falleció hace poco, en el campo de la filosofía latinoamericana de la liberación. Mira, y trabajaba Y muy unido a gente que seguía dentro de la iglesia, como François Autar o como Miguel de Escoto, ¿no? Es decir, que la relación así es es, muy importante ubicar, ¿no es cierto? A pesar de que haya habido un problema administrativo y el tema de que él ya se casó y todas esas cuestiones, él, a pesar de esas diferencias, siempre ha tenido, Leonardo Boff, una incidencia dentro así de es. la iglesia institucional, digamos. Un hombre que pregonó en todos estos años una gran admiración mutua entre Boff y Francisco. También invitado al Vaticano por Francisco. Y anteriormente el antecedente fueron los curas tercermundistas que nacen en el propio Concilio Vaticano II en Roma. Son un grupo de obispos que juramentan el llamado desconocido, llamado Pacto de las Catacumbas, que es un juramento de la pobreza y vivir en sobriedad absoluta en función de la pobreza y la liberación en la catacumba de Domitila, que es una de las más famosas de Roma. Domitila fue una mártir del cristianismo inicial. Allí hacen un juramento y el líder de este grupo fue el famoso brasileño obispo de Recife, el del Cámara. Para nuestra Esto audiencia, fue, este obispo que tenía unos orígenes bien conservadores, ¿no es cierto? Dijo alguna vez, miren, cuando yo empecé a preocuparme por los pobres y ver cómo darles de comer, me dijeron que era un santo. Y esos mismos, ahora así, que pregunto por qué son pobres, ahora dicen que soy comunista. sí, así fue. Y bueno, entonces, posteriormente, el grupo, hay una pequeña división, porque siempre hubo diálogo, repito, porque en el objetivo no había diferencia, era la liberación de los pueblos y de América Latina como sujeto histórico de las estructuras que oprimían y la hacían dependiente. Inclusive inventaron un concepto muy importante en el concilio de Medellín, que ya no es que hay dos tipos de pecado. Esto es algo propio de la teología latinoamericana: el pecado personal y las estructuras de opresión de pecado. O sea que refiriéndose a la estructura de dominación imperial que oprimía a América Latina. Esto
Y este es un tema generó muy importante porque es Paulo VI el que ya recoge esta teoría del pecado estructural de Medellín y de Puebla así y es, la incorpora en Populorum Progreso y en toda su magisterio desde el papado. Es decir, no estamos hablando así es, de que es Francisco el comunista, sino que es una tradición muy arraigada en la así es, iglesia, ¿no? así es. Ahora, el método en algunos curas de la teología de la liberación era que había una acentuación de liberación de clase, es decir, de que había pueblo amo y pueblo esclavos. Entonces se produce un debate en el CELAM y allí aparece debatiendo con el grupo de Boff y de Gutiérrez, principalmente de Gutiérrez, un argentino, Lucio Gera, muy importante, porque Bergoglio, siendo arzobispo de Buenos Aires, lo hizo enterrar o está enterrado, o sea, está descansando sus restos en la Catedral de Buenos Aires. Le hizo un reconocimiento a un hombre que era de una aparente segunda línea, pero que era un pensador de primer nivel en este debate que estamos hablando, en que y Metol Ferré y Escanone que plantean que la liberación de clase era la desembocadura de una lucha previa que era la dominación de Estado imperiales contra Estado dependiente y por ende había que recuperar la soberanía cultural. Imagínense, esto hace 50 años, hace 40, 50 años se discutía en el seno de la CELAM, la Conferencia Es Episcopal impresionante. Latinoamericana. Hoy la CELAN está muerta y yo es uno de los temas que abordé con Francisco, es decir, cómo esa efervorescencia del CELAM ha quedado opacado y a pesar de que el último, porque ahí en Puebla, previo a Puebla, hay una encíclica muy importante que ayuda a la teología de la cultura a dominar el, el concilio de Puebla, que es una encíclica de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, que es sobre la evangelización de los pueblos. Es decir, le daba en forma tácita la razón a aquellos que decían sí a la liberación social, pero a partir de una liberación cultural y política, para no caer en un análisis marxista puro. Eh, Esto desde afuera por ahí no se entiende bien, pero estamos hablando de que son discusiones teológicas, puede o no gustar. No es que ahora, luego se creó una biografía como que la teología de la cultura es adversaria de la teología de la liberación. No es así. La teología de la cultura o de la historia o rioplatense se considera teología de la liberación. Simplemente que hay diferentes eh, 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 caminos a llegar a la liberación, pero esos caminos estaban en permanente diálogo, que después ya en los posteriores concilios como Santo Domingo, que fue el tercer concilio en el año 92 y el último en Aparecida, año 2007, la teología de la liberación con la raíz en la teología de la cultura, la encarnó, el que mejor la encarnó e interpretó a nivel latinoamericano ha sido el cardenal Bergoglio, hijo intelectual de Gera y de Metol Ferré,
es decir, de toda esta línea. Ahora, esto yo creo que es importante ubicar en el contexto que rebasa el tema de la Iglesia Católica, que incluye sectores de las otras iglesias y que involucra sectores de la academia. Mencionaste a Enrique Dussel con la filosofía de la liberación, pero también se da en el tema de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, se da en el tema de la teoría de la dependencia, en el campo de la economía y del marxismo, de la sociología, se da en el campo del teatro, con el teatro también del oprimido, se da, en fin, tiene un florecimiento que incluye al boom latinoamericano, ¿no? Es decir, aquí yo no creo que un García Márquez se pueda sentir ajeno a toda esta efervescencia, a toda esta preocupación profunda, honesta, intelectual, espiritual por las laceraciones estructurales que sufre el continente. Y es en ese contexto lo que se da este diálogo al que haces referencia y del cual Bergoglio es uno de los exponentes más No, importantes. inclusive hay un dato, primero que la corriente de la teología de la liberación y de la cultura como una subvariante de la teología de la liberación está en diálogo con la pedagogía de la liberación, con el pensamiento político latinoamericano, con los movimientos nacionales históricos latinoamericanos, con la idea unionista de los libertadores de Bolívar y San Martín, y con la categoría, hay una cosa muy importante, el Concilio de Puebla sesionó bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina, e incorporó como categoría geopolítica al concepto del socialista católico latinoamericano Manuel Ugarte, La Patria Grande. En la Universidad de Guayaquil hay un cuadro de Guayasamín en el que De está Guayasamín. Guayasamín, San Martín, Bolívar y Manuel Ugarte. Un, un, un hombre de principio de siglo de la famosa generación antiimperialista latinoamericana de Rubén Darío, Blanco Fombona, José Enrique Rodó, y Puebla rescata todo eso, y más aún en el año 2000, no, perdón, en 1999, ni bien Juan Pablo II le da un puente a Fidel Castro a Cuba cuando cae la URSS y que fue un momento muy difícil para Cuba y que aparece allí, de alguna manera hay un regreso de Fidel a Martí, a José Martí, y ahí aparece Juan Pablo II. Bergoglio escribió un libro rescatando la figura de Castro y de Juan Pablo II, un libro muy desconocido, donde cuenta los viajes. Él estuvo en todo el itinerario de Juan Pablo II y en ese libro hace todo un rescate de Cuba y de la figura de Castro. A ver, este es un punto que yo creo que hay que enfatizar. Este Juan Pablo II, un hombre contradictorio, con un pasado vinculado inclusive a la CIA, a procesos de subversión, en el caso de Nicaragua, con la contrarrevolución y con el escándalo Irán-Contras, inclusive en el caso de Polonia, desviando fondos del Vaticano para allá. Tiene un proceso también de frustración con respecto a su alianza con el occidente, ¿no es cierto? Y que se expresa ya con encíclicas como Laborem Exercens, pero también esto que mencionas ahorita, Miguel Ángel, de la relación con Cuba, está en el contexto del el llamado a Jubileo 2000, es decir, la campaña en contra de la deuda externa. Yo creo que es importante mencionar como pivote esto, porque alguien que lo quieren poner como la antípoda de Juan Pablo II, Papa Francisco, hace el llamado a Jubileo 2025 con los mismos principios que los que hizo Juan Pablo II. Y eso es lo que no se entiende y por eso siento que estamos hablando un idioma común, porque hablar de la iglesia implica hablar de una estructura más laxa, yo digo doctrinaria,
no caer en ideologismo, porque el ideologismo te vuelve, hay que verlo con sus matices, como usted acaba de decir, es decir, está el Juan Pablo II que usted describió muy bien, y al mismo tiempo está el Juan Pablo II de Labor en Excelsus, Solicitud Rei Social, y que es el primero que plantea todos los derechos laborales, que empezó a avasallar la globalización naciente, y de una encíclica muy importante cuando se cumple los 100 años de la Rerum Novarum en el 1991, la Centésimo Annum. En el apogeo estamos hablando de la atmósfera del fin de la historia de Fukuyama. Claro, claro. Y de la arrogancia En y el ese triunfalismo momento, después de la caída del muro de Berlín, pues, ¿no? Yo creo que es muy claro, importante esta referencia. Lo él habíamos allí mencionado dice, con Ricardo Moro a propósito en otra conversación, pero yo creo que es crucial ubicar esto porque ahí se ubica, ¿no es cierto?, que estas divisiones, estas polarizaciones tan envenenadas que se han visto en contra de Francisco, no tienen justificación en la historia y en la historia reciente. no, O sea, estamos hablando de yo la continuidad de Nicea con el Jubileo 2000 y con el Jubileo 2025, por si acaso. totalmente, porque justamente él convocó, esto que usted está diciendo tiene una coherencia que yo me sorprende, me estoy riendo en el buen sentido de alegría de conocerte, que él convocó simultáneamente al jubileo y a los festejos este año de los 1700 años de Nicea, lo junta en la llamada del sínodo, la sinodalidad. No se entiende Francisco sin Nicea. Eh, 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 él es un hombre, hay en Europa ciertas universidades vinculadas a las grandes ligas de las universidades, entre comillas, europeas, hablan de un Francisco pastor y un teólogo de segunda línea en relación a Ratzinger. Eso es lo que se habla en Europa, pero cuando uno sabe, evidentemente no conocen la historia esta que estamos hablando, de la fecundidad de la historia de la teología latinoamericana, desde, estamos hablando, los concilios y de los jesuitas hasta el Francisco que redactó el último concilio que fue en Aparecida. El redactor, el presidente de la comisión redactora del documento fue Francisco. Y ya, o sea, en ese momento Bergoglio, pero con un dato que por ahí pasa desapercibido. Aparecía fue en el año 2007 y él ya en el 2005, en el cónclave del 2005, ya era observado por los cardenales que numéricamente eran menores, periféricos, diríamos, y tuvo votos muy importantes que él después se retiró de la votación cuando salió electo Ratzinger. Era un papable lo que estamos planteando. Es decir, los votos que Estamos recibía hablando que era ya un en el papable. 2005, él terminó favoreciendo a Ratzinger, ¿no? Por si acaso. Así es. Porque en la visión de Metol Ferré, que yo creo que caló en Francisco, a Metol Ferré lo hicieron un reportaje muy importante en el momento que muere Juan Pablo y que se estaba preparando el cónclave. Y él dice en ese reportaje, Metol tenía, no, era un teólogo con una visión historiador y político, con una visión, diríamos, geopolítica de la eclesiología. Y él decía que era fundamental para la Iglesia Católica Universal cicatrizar las heridas de la reforma que había habido con Lutero. Entonces que no era todavía el tiempo de un papa latinoamericano, sino era un tiempo del último papa europeo, y ese papa europeo debía ser un alemán. Como En Lutero, forma fíjate. tácita,
de forma, claro, entonces en forma tácita habilitaba a Ratzinger. Él era un laico, no tenía influencia, algunos lo influían, pero en Bergoglio influía, y me dijo, Bergoglio personalmente me dijo que lo había impactado ese reportaje que leyó de Metol Ferré, y creo que él sintió su tiempo luego en el cónclave que lo nombraron a él en el 2013, cuando muchos creían que él no era papá. De acá en la Argentina han sido los primeros que se sorprendieron. Y de un principio en la Argentina hubo resistencia de las cúpulas políticas, no del pueblo, y eso no le permitió volver a la Argentina. Vaya. Bergoglio es un hombre de un de amado por el pueblo pobre en Argentina, y luego en la Iglesia Universal terminó muriendo como el líder espiritual y moral más importante del mundo, y había sido un hombre que había tenido un largo testimonio pastoral como provincial de los jesuitas, luego como sacerdote y arzobispo de Buenos Aires, generando toda una política pastoral donde el centro del catolicismo era el pueblo, entendido como sujeto histórico, América Latina entendida como nación continental, y los pobres como sujeto portadores de la liberación. En ese clima, Francisco fue una molestia para la figura de, eh, lo, principalmente de Cristina Kirchner, eh, por cuestiones más ideológicas que personales, porque en su homilía que él dirigía a todos se malinterpretaba. Yo creo que las segundas líneas siempre interpretan mal que él hablaba en contra del gobierno. Le pidió 13 audiencias a Cristina, nunca le recibió Cristina. Vaya. Y sin embargo, la grandeza de él, que fue, ni bien fue elegido papa, él la invitó a Cristina y almorzaron junto a sola, y cuando fue ungido papa, a la que le sentó primero allí fue a Cristina. Vaya. Y Ahora, mira, luego, antes de pasar este tema, yo sí quisiera que te refieras a algo que ha sido muy amplificado por los medios en torno a sus detractores respecto a la supuesta complicidad del provincial jesuita Bergoglio con la dictadura militar. Yo creo que muchos de los que nos están oyendo, y sobre todo gente de izquierda, ha estado mucho más al tanto de ese episodio que de todo lo que has venido contando, de la fecundidad intelectual y teológica de Jorge Bergoglio, ¿no? Entonces, valdría la pena que lo aclares. sí, eh, acá hay un periodista muy reconocido que le llaman el doble agente. Está comprobado documentalmente que era el jefe de inteligencia de Montonero y trabajaba para la CIA y la Mossad, que es Berbisky. Horacio Berbisky, usted lo habrá escuchado nombrar. De página O 12. Página 12 y el CELS. Y acá el CEL, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Acá él jugó un papel de detractor y de difamador prácticamente obsesivo contra Bergoglio, y, y que fue inflado por el kirchnerismo. Eh, en que el kirchnerismo veía en Bergoglio más que un enemigo, le generaba molestia innecesaria porque no entendía que el mensaje de Bergoglio era universal, no estaba en él armar un partido político.
Y sin embargo, sectores de un progresismo, de una izquierda vacua, progresista, autodenominada progresista, levantadora de bandera minoritaria y eclipsando la idea de patria grande, que fue lo que luego llevó a la derrota a los movimientos nacionales en América Latina, entre ellos al peronismo, y a una gran crisis doctrinaria. Hoy el peronismo está en una grave crisis. Esos son los mismos sectores, progresismo liberal, llamaría yo. Ese sector lo atacó cuando había dos alternativas. Él tenía 37 años, era provincial de los jesuitas y había dos alternativas. Una diplomacia directa que podía llevarlo a, como le ocurrió a algunos obispos de Argentina, muy importante, que fueron asesinados, o una diplomacia de aproximación indirecta y en el cual a través de su enorme contacto y habilidades políticas por debajo, iba sin ser cómplice de ningún momento, logró salvar y sacar de la Argentina a muchísimos compañeros. Hay libros y testimonios, y entre ellos los dos sacerdotes que siempre se habló, lo terminaron reconociendo eso. O sea que en ningún momento hay una prueba de que Bergoglio haya sido cómplice sino que él actuó políticamente, no tuvo una actitud suicida, sino que él era muy lector del líder Hart, el libro de aproximación indirecta, y en una diplomacia muy sutil fue llevando a la casa, arriesgando su vida de los jesuitas, lo alojaba a muchos compañeros, no solo a estos dos sacerdotes que lo llegó a sacar, y luego lo enviaba al exterior. A algunos de ellos inclusive lo acompañó personalmente a la frontera e inclusive pidió audiencia, eso está públicamente conocido, a, al régimen militar, al presidente Videla en ese entonces, para que Llorio y Jalik, dónde estaba el paradero de ellos, y bueno, y después lo largaron a estos dos jesuitas que murieron en el uno de ellos murió, otro vive, y que reconocieron que sí, diríamos, la ayuda de Bergoglio en la cuestión. El tema tomó mucho estado público porque, paradójicamente a esto, cuando se hicieron los dos, el cónclave, el segundo, donde resultó electo el Papa, es vox populi esto. Eh, Parece ser que sectores de la oposición argentina, vinculado a este periodista y posiblemente apoyado por algún sector del oficialismo de ese momento, sacaban en Roma, repartían por debajo una biografía de Bergoglio direccionada a que era un cómplice de torturador de los militares. Inclusive llegó a tal punto la campaña antes de ser electo papa que a él, cuando se hizo el juicio por los derechos humanos, a un sector de desaparecidos lo llamaron a declarar. Y él fue y declaró en tribunales, eso está, y fue televisado en Argentina. Esto fue hace pocos años, dos o tres años antes de ser papa. O sea que
Fue muy Mira, yo difícil creo lo que es que muy él tuvo. importante lo que acabas de decir porque la mayoría de nuestro público, y yo me incluyo, no teníamos los detalles ni de la actuación de Bergoglio, ni de Página 12, ni del kirchnerismo. Yo creo que ahí No, no, una serie más de que elementos, página 12, yo le ya digo Horacio Berbisky. o de él ¿Eh? personalmente, ¿no? Muy bien, muy Sí, bien. sí. Yo creo Él que hay fue el que elementos lideró, importantes como para que la gente tenga porque puntos de Berbisky ahora referencia ya no está diferentes, más ¿no? en página 12, tiene su propia página que se llama Cohete de la Luna y sigue en eso. Y han salido bibliografía contestataria ahora donde aparece documentalmente la condición de doble agente de Berbisky, nunca desmentida por él, Vaya. nunca pudo. Mire, con esa aclaración yo creo que es importante ubicar entonces cuál fue el legado de Bergoglio como arzobispo, o sea, en su prelatura en Argentina, en Buenos Aires, y luego cómo proyectó eso. Primero, ¿cómo fue elegido papa después de eso? Bueno, la iglesia argentina, diríamos, tenía a pesar de que la iglesia, el bajo clero y el pueblo argentino siempre ha sido y es católico, como el sustrato católico, como toda América Latina, eh, tenía cierto acusaciones en que ha sido conservadora y cómplice en los sectores cupulares. En ese momento la figura, el presidente de la conferencia episcopal era un famoso cardenal cordobés en la época del proceso militar llamado primatesta, de complicidad con el gobierno militar. Entonces, eso no quita de que la iglesia haya tenido sus grandes mártires y dentro, pero Bergoglio era una figura totalmente secundaria. Había ido a estudiar a Alemania 2 años, luego volvió y lo mandaron a Córdoba, y el que lo rescata a Bergoglio prácticamente de ser un sacerdote que estaba confinado después de Alemania, porque él de alguna manera terminó con ciertos, diríamos, los jesuitas, luego de que él estuvo en la palestra como provincial, un poco lo pusieron en un segundo orden. Entonces, el que lo rescata de Córdoba es el cardenal, siendo Papa Juan Pablo II, y lo nombran arzobispo de Buenos Aires, arzobispo adjunto, porque el cardenal vivía todavía y era el arzobispo titular, prima testa. También un hombre con matices, diríamos, muy parecido a Juan Pablo II, pero que fue el presidente del CELAM durante Puebla. De la Ese, Conferencia diríamos, en la que Episcopal se, Latinoamericana de Puebla, 1970. claro, Conferencia Episcopal Latinoamericana. 75, ¿no? En el año 79, Ah, 79, fue perdón. 1979. Entonces, allí, pero esto que le estoy hablando es año 1990, cuando lo eligen a él eh, arzobispo adjunto. Miguel Ángel, en su estadía en Alemania, ¿se conoció con Ratzinger o no? A No, propósito de no, que otra cosa que está en la retina de los televidentes es la película con Anthony claro, Hopkins, ¿no? claro. Él no se conoció con Ratzinger, pero loco, él es interesante, una figura intelectual, porque él venía con sus maestros teólogos latinoamericanos. Principalmente vamos a hablar del padre Juan Carlos Escanone, del padre Lucio Gera y de Alberto Metol Ferré. Y luego se encuentra teológicamente y de lecturas de historia. Él era de poesía, como acabamos de decir recién, de todo un acervo de lecturas latinoamericanistas en todas las áreas. Era un hombre de una vasta cultura
Entonces allí él en Alemania se encuentra con un teólogo de, no es que se encuentra, el teólogo ya había muerto, pero se encuentra intelectualmente porque hace una tesis de él, tesis que no se llegó a terminar, pero que él lo cita permanentemente, que el teólogo, un alemán, Romano Guardini. Guardini es un hombre clave en la formación de Bergoglio porque es el que, diríamos, además de tener una vasta bibliografía como autor de libros del cristianismo, lo que le da a Bergoglio es la idea de que el conflicto es inherente a cualquier sociedad y que en los polos contrapuestos la figura es la armonía a partir del diálogo. Siempre dialogar, el todo es superior a las partes, decía él. El diálogo para lograr una síntesis, nunca para anular la otra parte del diálogo. Entonces él La siempre, concordancia oppositorum de Nicolás de Cusa, ¿no? así es, hablaba de la pedagogía de la escucha, y no hay escucha sin oído. Y decía que el oído, las palabras de oído, las palabras contrapuestas de odio. Y es así. Desde el Y anagrama, entonces, ¿no? claro, y él no hablaba mucho, él escuchaba. Él no era de hablar mucho, él te hacía una pregunta o escuchaba lo que uno opinaba cuando uno estaba solo con él. Y bueno, ahí está 2 años en un convento, está él allí, se fue a estudiar eh, curso de seminario, regresa a Buenos Aires, está un tiempo en Córdoba e inmediatamente se transforma de golpe en arzobispo de Buenos Aires. Algunos consideran esto, algunas fuentes, pero yo esa fuente nunca hablé directamente con Metor Ferré, tal vez porque yo era más joven y yo no conocía esta versión que ahora es fuerte en muchos libros, biografía del Papa, que le habló a Guarrachino para que lo traiga a Bergoglio de arzobispo, que influyó, diríamos, no le haya ordenado, que influyó en la decisión fue Metor Ferré, porque Metor Ferré fue preponderante en Puebla, fue uno de los redactores, siendo laico. Entonces ahí llega y él qué legado deja en Buenos Aires, como para hacerla corta y digamos directa. Crea una pastoral de los pobres. Los pobres se vuelven, una vez muerto Cuarrachino y transformado en el número uno de la iglesia argentina, en el centro de el testimonio cristiano, no de, porque para él no había un Dios malo o un Dios bueno, para él había un Dios misericordioso y ese Dios misericordioso era el Dios del pueblo fiel católico son los pobres. El otro tema fue una pastoral de las villas, o sea, todo lo que implicaba las áreas urbanas y suburbanas y la lucha contra la mafia del narcotráfico, etcétera, etcétera, la implementó Bergoglio. Las Una villas para nuestra pastoral, audiencia ecuatoriana son los barrios marginales, los barrios pobres, sobre todo en Buenos Aires, pero en toda Argentina. sobre todo en Buenos Aires, pero hoy ya la pastoral villera ya es un programa que está en toda Argentina, a tal punto que él hizo obispo a algunos curas villeros por ejemplo, hay un obispo muy importante de La Plata, arzobispo, que va a estar en el cónclave seguramente, Carrara, que es cura villero, que
él lo ascendió, diríamos. Luego la pastoral de los enfermos, muy importante, una pastoral de la inculturación del Evangelio, es decir, una pastoral de rescate de toda la religiosidad popular, principalmente mariana, de la Virgen María. No perdamos de vista que el continente más mariano del mundo es América Latina, a partir de la De nuevo, otra irrupción. nota al pie de página para nuestra audiencia. Más allá de la teología, insisto, es un campo en el que yo no me meto, la referencia al tema mariano dentro del catolicismo es una reivindicación fundamental a la dignidad de la mujer a través de los siglos, en condiciones en las que el contexto cultural era muy diferente. Y esto podría verse en comparación con otras religiones, pero además plantea una situación muy adelantada, digamos, o abre las puertas para una consideración muy adelantada, aunque no todos hayan tenido esa misma versión, pero el culto mariano plantea la posibilidad de un papel protagónico, pero además generatriz de parte de las mujeres, ¿no? Totalmente. Él era un gran devoto de la Virgen María y a tal punto que hoy lo van a enterrar en la iglesia de Santa María la Mayor, ahí en el Vaticano, al primer papa, y él era muy devoto de la Virgen, patrona del Paraguay, de la Virgen de Caacupé, que es la Virgen de los sectores muy populares de las villas de Buenos Aires. Por si Y acaso, para nuestra posteriormente, audiencia ecuatoriana, ¿no? La virgen más popular en Argentina es la Virgen de Luján, ¿no? Que es la reivindicada además Virgen de por ciertos Luján sectores es más la bien patrona de los conservadores. argentinos. Dicho sea de paso, la Virgen de Luján para la integración, esto es interesante para ir matizando con la política, es una virgen brasileña. Ah, mira. Es una virgen que estaba de un brasileño que estaba en Santiago del Estero, una provincia argentina, y que le manda al Brasil a un pariente y queda atascada en Luján. La carreta queda atascada, entonces era patrona de los argentinos para ver en el fondo el grado de unidad cultural. Y los jesuitas que vinieron a lo que hoy sería la Argentina vinieron de Brasil. San Pablo es una ciudad jesuítica fundada por los jesuitas. Entonces todo ese acervo, diríamos, que está en Bergoglio, lo conducían naturalmente a la patria grande. Él siempre habló de la patria grande y de 4 enunciados, que esto es propio de Bergoglio y no se sabe bien de dónde él lo sacó. Yo creo que de su estilo criollo y campechano, de observador de la realidad, porque él más que un teólogo era un pastor, pero con formación teológica, decía, el tiempo es superior al espacio. O sea que lo importante es abrir proceso, no acaparar el espacio, como hacen los poderes territoriales imperialistas apurados por el espacio, sino el tiempo, abrir los procesos. Él en este momento, sin ninguna duda, dejó abierto un proceso, una concepción del tiempo como proceso histórico. El segundo es la unidad prevalece sobre el conflicto, siempre la unidad. Y en esto el diálogo que hablábamos hoy. Ujú. Y ahí está el tema de Pero Nicolás de Cusa, otro alemán, ¿no? Es decir, ahí está el punto con Giardini, ¿no? Una ahí está continuidad el ahí. punto con Giardini. El, la, el todo es superior a las partes. O sea, o sea que lo importante siempre es no perder de vista el todo. Porque si uno pelea por la parte divorciado del todo, cae en las polarizaciones ideológicas. Y las polarizaciones ideológicas conducen a las divisiones internas.
hoy en estos momentos en América Latina uno de los grandes problemas y en el mundo entero son las grandes polarizaciones ideológicas fomentadas muchas veces desde afuera que generan debilidad interior, no hay unidad interior. Entonces, y la unidad es superior a las partes, siempre la unidad. Estos son los 4 puntos cardinales en el cual él se movió y lo plantea ya en el año 1974, siendo muy joven en un discurso luego de muerto Perón, que murió el 1 de julio del 74 y había una gran orfandad en Argentina. Él a los pocos días reúne a todos los jesuitas, tenía 37 años y allí él le habla desde estos puntos cardinales cómo moverse, era su programa de gobierno. Y eso es lo que sería, este Bergoglio toma fuerza en Aparecida. Ya lo venían observando, como dijimos recién con usted, en el cónclave del 2005. Empezó allí seguramente siendo él cardenal, él era arzobispo, el que lo hace cardenal a él. Aparecidas en el 2007, ¿no? 2007, pero el cónclave que lo eligió a Benedicto en el 2005. Entonces yo pienso que allí él se conoció con Benedicto en esos días porque estando en Roma, él viajaba poco a Roma, él viajaba cuando había cónclave nomás. No tenía muchos viajes al exterior. Sí, algunos viajes por América Latina. Pero creo que en Ecuador estuvo, pero él en realidad era conocido en Aparecida tomó, diríamos, porque fue un documento muy importante de la Iglesia Latinoamericana y eso a él, diríamos, que lo proyectó. ¿En qué sentido? Aquí yo creo que no nos debemos olvidar que más allá de los matices o de las críticas que podamos tener a la figura, o críticas o no, a la figura de Ratzinger, Ratzinger no ocurría desde el año 1294, que fue la única vez que ocurrió, que un papa, Celestino V, renunció a los 4 meses era un monje benedictino, renunció al papado porque no se sentía en condiciones intelectuales de gobernar la iglesia. Y Benedicto XVI, que está considerado dentro de la iglesia de los teólogos católicos como uno de los grandes teólogos de la iglesia universal, a tal punto que lo ponen al nivel de los grandes teólogos de la patrística, a Benedicto XVI, desde adentro estoy hablando, dijo una palabra que quedó para la historia, un concepto totalmente descarnado. No tengo fuerza física ni espirituales para gobernar la iglesia. O sea, hizo una revolución rompiendo la infalibilidad del papado y se retiró. Ahora, yo quisiera repetir acá, si me permites, una anécdota personal. Sí, Ratzinger, a través, obviamente, de sus funcionarios, yo nunca tuve alguna relación con él, pero a través de sus funcionarios, inclusive el secretario de Estado del Vaticano, convocó a una serie de expertos en temas financieros para hacer una denuncia feroz. Yo creo que ese es uno de los fundamentos teológicos más importantes, pero también una denuncia económica y sociológica al problema de la especulación financiera. Yo creo que esta es una fue el recuperación primero. también.
Sí, pero yo creo que es muy importante porque, de nuevo, Muy se quiere plantear una importante, polarización que no existe. Es decir, al más conservador de los papas, ¿no es cierto? Se le puede encontrar, lastimosamente nunca se hizo público el documento que yo vi, luego se hizo público ya con Bergoglio, se hizo un documento mucho más resumido y mucho más general, pero el documento que en algún momento se ha de hacer público por parte del Vaticano, y que yo creo que es una de las causas por las que tuvo que salir Bergoglio. Acordémonos que JP totalmente. Morgan Chase, por favor, revisen eso. JP Morgan Chase le acusa al Vaticano de que tenía muy poca transparencia. O sea, por favor, esto sí ya es del colmo. Que venga el JP Morgan Chase a decirme que el Vaticano tiene poca transparencia y empezó a boicotear y generó un cerco informático y financiero a la ciudad del Vaticano. Y esa es una de las condiciones que primero se desmanteló este seminario que iba a haber de denuncia del tema de la especulación financiera y que al poco tiempo de eso, porque esto iba a ser el 11 de octubre del 2011, y que al poco tiempo de eso, ¿no es cierto? El Papa Ratzinger anuncia su Denunció. denuncia. Empezó la campaña contra él Claro, claro. y él sacó, profesor, Por él si llegó a acaso, sacar, que incluyó Miguel Ángel, que incluyó a funcionarios, a autoridades demócratas cristianas que estaban en ese momento dentro del gobierno. totalmente, él hizo dos cuestiones que están muy olvidadas porque se cae en lo que estamos criticando en forma de hilo conductor en la conversación, de que a veces se cae en un ideologismo para analizar procesos que son mucho más complejos. Benedicto fue el primero que condenó la pederastía, luego Francisco ahondó, pero el primero que denunció la pedofilia en la iglesia y condenó fue en Estados Unidos, Benedicto, y él llegó a sacar, que en este momento no recuerdo, eh, se me hizo un lapsus, una encíclica. En esa encíclica sale, tal con la profundidad que usted conoció ese documento, pero la primer gran crítica con número directo a la necesidad de una nueva institucionalidad y arquitectura financiera en el mundo. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Él lo dijo y fue el primero. Y retoman, hay una cosa muy olvidada también, que la primera encíclica de Francisco, esto es la única encíclica en la historia de la doctrina social que firman dos papas, Lumen Fey se llama, que lo escribió Benedicto y Francisco puso algunas cosas, evidentemente fue al inicio del papado, hay una crítica que está en la línea de la crítica que empezó Juan Pablo, sigue Benedicto y Francisco lo Y hace vean el más alineamiento político. y el contexto, además de profunda argumentación teórica en torno al tema Jubileo 2000, Jubileo 2025 y la crítica que hace Ratzinger. Tres papas totalmente distintos desde la perspectiva partidista, digamos, Así, político-partidista, así es. que tienen una coincidencia pero fundamental en lo que tiene que ver con la crítica a la especulación financiera moderna y al endeudamiento hipertrofiado que vivimos. Es que aquí entramos a un tema esencial, que es el tema de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, la, la doctrina, la encíclica que influyó mucho en Perón, por ejemplo, y yo creo que en todo el mundo que estudió Bergoglio, es la segunda. La primera fue muy importante por la segunda, que a 40 años de la Red Unovarum, la de Pío XII, la 40º año, que habla del imperialismo internacional del dinero, habla de la condena de la usura internacional y habla de la justicia social. Ujú. Y esa línea nunca fue dejada de lado. Lo que pasa es que Francisco lo llevó a un nivel de crudeza
en su homilía y en su discurso y en su acción testimonial que rompió todos los cánones Y en que el plantea Vaticano además dejando un un tema de programa mucho abierto. coraje, porque le tocó afrontar la embestida de los medios de comunicación, de los monopolios mundiales de los medios de comunicación que están muy vinculados a las altas finanzas, ¿no? No, y además no nos olvidemos que este Papa agarra un vacío que deja Benedicto, que no era cualquier Papa, y, con un estilo político pastoral e inclusive porque él hablaba del poliedro, de la necesidad de hablar con todo, el diálogo ecuménico, fue hablando con todos los continentes y ahí entramos al legado de él. Y Yo justo pienso que, el libro, uno de los libros que te prologa Francisco, se llama El poliedro y el amigo social, ¿no? Un libro y la tuyo. amistad social, La amistad social, perdón. y la amistad, porque el primer, diríamos, el programa de gobierno, eso está todo para el que le interese, inclusive Veritae, algo así se llama la encíclica, ahora recuerdo de Benedicto XVI con respecto a... Pero si alguien quiere leer la encíclica, inclusive este documento de Benedicto, que estuvimos hablando de lo económico, está en el sitio Vaticano. Ahí están todas las encíclicas y los documentos de todos los papas. Eh, la primera documento que saca Francisco se llamó una exhortación apostólica que no llega a ser eh, eclesiológicamente o doctrinariamente una encíclica. Una encíclica es un documento integral, una carta integral sería. Esta es una exhortación apostólica, es una carta más de corto plazo, diríamos. Pero en esa carta de corto plazo de Francisco es muy importante porque se llama Evangelii Gaudium, que es el Evangelio de la Alegría. Allí él plantea en forma directa su programa de gobierno, que era que no podía haber una iglesia que sea una ONG, una iglesia que sea hospitalaria, que había que haber ser una iglesia en salida que salga a transmitir con alegría la misión, Una iglesia pastoral y misionera, ¿no? una pastoral misionera con sacerdote olor a oveja y no como clérigo del Estado. No como Y allí burócratas. habló de su lógica geopolítica, muy de Metol Ferré esto, de las periferias existenciales y espirituales en una dialéctica de lucha perpetua entre los centros y periferia. La historia es una permanente lucha entre centro y periferia. Y él decía que la iglesia debía, en la misión, ir de la periferia al centro. Y Miguel, en, Miguel Ángel, disculpa que te interrumpa. Nos quedan unos 10 minutos, pero yo no quisiera ni interrumpirte ni precipitar las cosas, no tienes por qué acelerarte nada, y comprometerte de antemano para un segundo programa porque nos queda enterito el papado de Francisco y sobre todo los desafíos de la iglesia. Así es que mi sugerencia, si me aceptas la invitación para hacer la misma, una segunda sesión de esta conversación la próxima semana, que conversemos con detalle cuál fue la propuesta de gobierno papal, cuál fue el ejercicio, porque es justamente lo que le acusan, que las cosas que le acusan a Francisco es que quiso convertir a la iglesia en una ONG. Y es clarísimo, no, ¿no es no, cierto? La evidencia que estás dando, al contrario, plantea una iglesia militante, mire, yo misionera. hablé con, no hay ningún problema desde ya Muchas para gracias. mí, no solo por Francisco, sino porque siento la hermandad común latinoamericana hablando contigo. Lo mismo una vez me preguntó acá, tuve la oportunidad de verlo, de hablar con él varias veces, al geopolítico ruso Alexander Dugin. Ujú.
él me tenía la idea de que el Papa Francisco era un papa tibio, un papa, diríamos, progresista de bandera superflua, tibio. Y yo le dije, no, es todo lo contrario. E inclusive él fue más allá. Y con esto terminaríamos esta primera parte que yo creo que a Dubin lo habrá sorprendido. Cuando se produjo él era tercerista, en el fondo, en política internacional, el poliedro, el tercerismo, con ningún imperio Claro, bolivariano. es la otra forma de mencionar el mundo plural, ¿no? Es decir, el multinodal o Claro, multipolar. pero porque muchas veces acá no se entiende mucho los internacionalistas o muchas veces los ideólogos hablan del multipolarismo, pero son no, nosotros, los latinoamericanos, sin unidad continental, y hoy estamos en una situación de debilidad absoluta, tanto en un orden unipolar como multipolar, hoy somos meros segmentos financieros del orden internacional. No es que el frente multipolar de China, Rusia e Irán, etcétera, van a pelear por nosotros, sino que van a sentarse a negociar con el otro polo en un orden ya sea multipolar o bipolar. Y eso ha quedado en evidencia cuando Trump le dice a Putin, vamos a negociar las tierras raras. Esto no quiere decir de que nosotros seamos anti-Putin, sino que es la real politique. O sea que América Latina sin la patria grande no tiene posibilidades de negociar ni con Trump ni con Putin, ni con Xi Jinping. Entonces, cuando se produce, porque si no, muchos creen que en forma inofensiva hay que negociar con China, pero China, por el propio peso, vos sos economista, de su economía, nos traga a nosotros, y de hecho está ocurriendo. Entonces, con otros métodos. Ahora, en ese contexto, Bergoglio ve que en la lucha de Ucrania se desencadena una tercera guerra mundial. Fue el primero que lo dijo. Una Pero tercera acuérdate guerra que el mundial. propio Benedicto había mencionado, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, Ya, Benedicto, declaraba y denunciaba en ese Benedicto. documento que hablaba, Ujú. y él lo dice, una tercera guerra mundial de atrozo. Entonces él pide en todo momento por la paz, porque y mientras tanto los antiimperialistas norteamericanos son pro Putin o pro chino, y él no llegó, él quería el diálogo con todos. Entonces, en ese contexto del diálogo, él lo pone en evidencia al patriarca Cirilo, porque no nos olvidemos que Putin tiene un puntal muy fuerte, no es comunista, es un nacionalista euroasiático, eh, cuyo eje central es en lo cultural la iglesia cristiana ortodoxa. Él es un hombre de ir al templo todos los domingos, Putin. Entonces, él lo llama a Cirilo en forma muy valiente cuando se inició el conflicto en una teleconferencia y le dice para hablar para la paz, hacer un plan para la paz, porque o si no se desnivelaba más allá de Estados Unidos, eso no quiere decir que él era pro norteamericano. Y Cirilo lo defiende a Putin como un militante de Putin. Entonces él le dice, bueno, le dice al jefe de la iglesia patriarca rusa,
hay que diferenciar entre ser clérigo del Estado, en el fondo le decía a usted, un clérigo del Estado, y ser un clérigo del pueblo, como soy yo. Ahora, mira, en esto además hay una continuidad, no con el Benedicto XVI, sino con el Benedicto XV, porque al Papa Benedicto Claro, en la XV le Primera Guerra tocó Mundial. enfrentar la Primera Guerra Mundial y él hizo todo lo posible. Lo que pasa es que en ese momento la única alternativa de fuerzas reales que estaban opuestas realmente a la guerra era el Vaticano y los comunistas, o sea, la izquierda de la Internacional Socialista, de la Internacional Claro, Obrera, que muy difícil iban a poder conversar por razones ideológicas. Yo creo que es muy claro. importante y además yo sospecho que Ratzinger se puso a Benedicto XVI precisamente por su diagnóstico de que la Tercera Guerra Mundial ya estaba Sí, empezando y que había porque, que evitarla. totalmente, porque recuerdo ahora, en base a lo que dices, que él se puso Benedicto XVI en un reportaje, dice Ratzinger, en homenaje a toda la obra iniciada y no terminada por Benedicto XV. Mm, ¿Ya ves? Lo dice Yo creo que, a ver, Ratzinger, lo que pasa es que el común de los mortales no conocemos cosas que lo saben solamente los papas. Es decir, claro, hay cosas inclusive que pueden saber los presidentes, pero hay cosas que no saben los presidentes y que lo sí. saben los papas porque es una institución de 2000 años y que además que tiene confesionarios en todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, Ahora, yo él sí era creo que es muy importante pícaro, ubicar eso, ¿no? Bergoglio era muy pícaro, tenía esa picardía criolla y entonces él dice que se puso, porque fue el primer papa con el nombre Francisco, que él se puso porque dice que un cura, un cardenal que falleció ya ahora muy importante, brasileño, le dice en el momento que lo eligen papa en el cónclave, lo agarra del brazo y le dice no te olvides de los pobres. Pero yo en realidad pienso que él ya lo tenía, él era un hombre que se manejaba con el tiempo, con la perspectiva, y ya en el libro de Metol Ferré, que se llama La América del siglo XXI, que él lo presentó en el año 2006, Metol Ferré habla de que era necesario para un mensaje humano a la globalización neoliberal, él después llamó globalización de la indiferencia, Francisco, eh, el nombre de Francisco de Asís. Él era, en ese sentido, se maneja, y yo creo, inclusive dejo esta hipótesis como para que dejar picando la bolilla para el próximo programa, que él se martirizó, es decir, yo pienso que él iba a morir, siempre pensé que iba a morir con las botas puestas, no iba a morirse de anciano en la cama, que los médicos le pedían que viva en la cama, porque era un enfermo muy, casi en un estado muy terminal. Entonces yo creo que él, sus últimas salidas, 3 o 4 salidas y el esfuerzo físico último lo hizo como un martirologio a sí mismo. Bueno, Urbi et Orbi es todo un esfuerzo que hace, ¿no es cierto?, para cumplir Es impresionante. con ese tema. Y lo otro que es importante es reunirse en una situación crispante con el Con el vicepresidente vicepresidente de Estados católico Unidos. recién convertido de los Estados Unidos, ¿no? En medio de una tensión tan grande. Muy grande. Eso él, y lo otro es la salida de él. Eso yo creo que tiene un inmenso significado y todavía no analizado a fondo cuando salió despojado, con una camiseta y un poncho, 3 días De antes. todo esto Eso, conversemos la próxima semana y también de este pequeño detalle que mencionaste, ¿no es cierto?, de ponerse el nombre de Francisco, cosa que ningún otro se había puesto, inclusive varios franciscanos fueron papas, pero no se pusieron Francisco, a pesar de que los franciscanos no se llevan muy bien con los jesuitas, ¿no? Bueno, eso que quede como inquietud para la próxima semana, ¿te y parece? sí, eso es una cosa que
Pero te agradezco muchísimo. No, a ti, yo he disfrutado Conozco muchísimo, yo creo que Ecuador, nuestra audiencia también ha pasado, pero muy, muy atenta a lo que estaba diciendo, muy enriquecedor, pasar de la estuve, anécdota a la interpretación de toda la dimensión, no solo teológica, ¿no? Sino humana, espiritual de lo que estás diciendo. te quería contar, en el año 2012 aproximadamente, porque yo también una de mis especialidades es la seguridad y defensa, la geopolítica, en la inauguración del Centro de Estudio Estratégico de la ESPE, en Mm, la Universidad Politécnica, y realmente me impactó Ecuador. Quito, estuve en Quito, pero una ciudad maravillosa y con gente maravillosa. bueno, vamos a seguir conversando entonces, quedas comprometido y yo encantado, Totalmente, el he lunes pasado muy contento. quedamos así ya el lunes y nos comunicamos después para ver los detalles De del pronto técnico. quedemos misma hora, mismo canal la próxima semana, ¿te Sí, parece? sí, así, Eso misma queremos. hora el lunes, porque yo los otros días ya doy clase, se me complica, pero el lunes sí. Ya. Bueno, lunes Bueno, próximo a esta misma hora. muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. gracias y un gran abrazo a nuestra audiencia. ¿Ah? Que pase muy bien. Chao, chao, chao. Chaito.